Hola Julio, buenos días. Aquí estamos Buen día, nuevamente. profesor Gutiérrez, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gracias. Vamos a iniciar esta clase correspondiente a la semana 12. Ya nos quedan 4 semanas más para los exámenes directos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a desarrollar en esta clase eh, la parte que corresponde a área de cuadriláteros, área de polígonos y áreas circulares. Conviene recordarles que el examen que tienen el día 13 va a entrar solamente hasta área de la región triangular. ¿De acuerdo? O sea, esta clase no va a entrar. Muy bien, entonces compartimos la pantalla. Vamos a ver acá. Compartir. Veamos qué sorpresas nos trae la geometría para esta clase. Descubrir triángulos isósceles, equiláteros, trapecios. Ahí está, esa es la teoría de esta semana. Área de región poligonal y circular. Repito, para el examen que tienen este fin de semana, va a entrar de manera especial relaciones métricas del triángulo oblicuángulo, relaciones métricas de la circunferencia, o sea, el teorema de la cuerda, secante, tangente, y luego va a entrar área triangular, con sus 8 fórmulas y sus 7 teoremas de relaciones de áreas. Muy bien. Y para ahora, un breve repaso a la teoría. Un breve repaso. Déjenme cuadrar la pantalla para que... Ahí. Muy bien. Hay 7 fórmulas en esta clase. Para el cuadrado, lado al cuadrado o diagonal al cuadrado sobre 2. El rectángulo, base por altura, esta fórmula la conocemos desde la época que estábamos en primer grado, segundo grado de primaria, ¿no? Lo primero que nos enseñaba el área del rectángulo para representar las multiplicaciones. Luego tenemos el paralelogramo, que también es base por altura, o A por B por el seno del ángulo comprendido. El rombo también es base por altura o semiproducto de las diagonales. Para el trapecio, la semisuma de las bases por la altura. Acuérdense que la semisuma de las bases también nos da la mediana del trapecio. La fórmula general para cualquier cuadrilátero, semiproducto de las diagonales por el seno del ángulo comprendido. Puede ser seno de alfa o seno de 180 menos alfa. Tienen el mismo valor. Para el cuadrilátero circunscrito, es el semiperímetro por el inradio. Además, acuérdense del teorema de Pitot, que nos dice que justo el semiperímetro es igual a la suma de los lados opuestos A más C o B más D. Tiene el mismo valor. Luego tenemos unos teoremas, 4, de relaciones de áreas. Para el paralelogramo hay 2 principales. Si se trazan las diagonales, las 4 áreas formadas son iguales. Si se toma un punto en un lado, cualquiera, y se une con los vértices opuestos, el área amarilla es la mitad del área total. Para el trapecio, si esto es punto medio y se une con los vértices opuestos, el área amarilla es la mitad del área total. La segunda, en todo trapecio, si se trazan las diagonales, estas áreas amarillas son iguales y además una de ellas al cuadrado es el producto de las restantes, S1 por S2. En todo cuadrilátero, en cualquier cuadrilátero, el producto de las áreas opuestas amarillas es igual al producto de las áreas opuestas celestes. Y cuarto, el teorema de Pierre-Barillon dice que en todo cuadrilátero, si se unen los puntos medios de los lados, siempre se forma un paralelogramo como el amarillo. Y además, el área de ese paralelogramo amarillo va a ser la mitad del área total. Muy fuerte el teorema de Barillon. Y lo he puesto ahí, no figura en el libro, pero lo he puesto porque varias veces ha venido en los exámenes de admisión.
en el directo y también en la universidad. Y en todas las universidades, o sea, es mejor conocer esa propiedad del cuadrilátero llamada teorema de Varignon, otro matemático francés. Y luego tenemos las áreas circulares. Círculo. El área del círculo es pi r cuadrado o pi diámetro al cuadrado sobre 4 y la longitud de la circunferencia, o sea, este perímetro, es 2 pi r. Valor de pi aproximado, 3.1416. Sector circular es la porción de círculo comprendida entre los radios. La fórmula es una fracción de pi r cuadrado. Es pi r cuadrado por la fracción que da el ángulo central sobre 360. Lo mismo, la longitud de este arco es una fracción de 2 pi r. La fracción será el ángulo alfa sobre 360. Por ejemplo, si alfa mide 90, un cuadrante, 90 sobre 360 es un cuarto. Resulta obvio, ¿no? La longitud será la cuarta parte de la longitud total. Segmento circular es la porción de círculo comprendida por una cuerda y un arco. Para hallar el área amarilla no hay una fórmula especial. Tiene que hacer una resta de áreas nada más. Es el sector circular menos el triángulo celeste. Y para el sector circular es esto, ¿no? Una fracción de pi r cuadrado. Corona circular. La corona circular es la porción amarilla comprendida entre dos circunferencias concéntricas. Si el radio mayor es R y el radio menor R minúscula, es evidente que el área de la corona es la resta, ¿no es cierto? Pi r cuadrado, el círculo mayor, menos pi r minúscula al cuadrado, el círculo menor. Ahora, por Pitágoras, en este triángulo rectángulo, este cateto que vale la mitad de la cuerda AB al cuadrado es igual a R cuadrado menos R cuadrado, que es justamente lo que aparece acá. Entonces, si lo reemplazamos, AB medios al cuadrado nos da AB cuadrado sobre 4. Listo, esa es toda la teoría necesaria para resolver los problemas de esta clase. Ahí vamos, entonces, con los problemas, ¿de acuerdo? Ahí va. Voy a abrir el chat para ver si hay algún comentario. Ahí está, Polarte, Rosa Beatriz, buenos días, Amparo, excelente, Alison Solís Molina también. Vamos a tener abierto el chat por algún comentario que tengan ustedes. Muy bien, entonces empecemos con el problema 1. Dice, en la figura ABCD es un cuadrado. Ahí está, identificar el cuadrado. Y nos preguntan en qué relación o división o cociente o razón se encuentran las regiones de los cuadriláteros MCDO y NABO. Vamos a identificarlo, ¿ya? El primero lo voy a poner en color amarillo, este trapecio, obvio, es un trapecio, y el NABO también es un trapecio que vamos a ponerlo en color celeste. Entonces nos preguntan por la razón entre esas áreas, S1, S2. O sea, de una vez armo la incógnita, ¿no? Me preguntan esto, ¿cuánto vale esa relación? Hay trapecios, son trapecios, ¿no? Entonces ahí aplicaremos la fórmula del trapecio que se la repaso acá. El área de cualquier trapecio es A más B sobre 2 por la altura del trapecio, H. Esa es la fórmula que vamos a usar. ¿Qué más nos dice el problema? Que BM es a ND como 2 es a 3. Entonces, a BM lo puedo llamar 2K y a ND 3K. Pero como la pregunta es un cociente, una razón, entonces el K al momento de dividir se va a simplificar. Así que si quiero hacerlo más simple, me olvido del K. Porque el K al momento de dividir se va a simplificar. Puedo decir de frente 2 y 3 para escribir menos, con lo cual me voy a demorar menos tiempo a la hora de un examen. Muy bien, entonces veamos cómo se calcula S1 entre S2. Sabemos de que se trata de un cuadrado.
Entonces yo puedo deducir que esto vale 2, ¿no? Porque este lado es igual a este lado opuesto. Igual el 3 de abajo pasa arriba, el lado del cuadrado es 5, esto es 5 y esto es 5. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, si quiero hallar el área del trapecio amarillo, es semisuma de la base por la altura. La altura es 3. Me faltaría esta base. Pero esta base la puedo calcular porque este triángulo es isósceles. Este ángulo mide 45 grados. Voy a marcar que este ángulo es 45 por la diagonal del cuadrado. Acuérdense que es un cuadrado, entonces 45, esto también es 45. Entonces puedo poner que esto vale 2 y esto vale 3. Por triángulo rectángulo de 45. ¿Ya? Entonces ya está todo preparado. Voy a aplicar la fórmula. El área del trapecio amarillo será semisuma de las bases, la base menor amarilla 2 más la base mayor 5 sobre 2 por la altura de ese trapecio que vale 3. Esta es la altura del trapecio amarillo. En el trapecio celeste, semisuma de las bases celestes 5 más 3 sobre 2 por la altura del trapecio celeste que vale 2. ¿Listo? Entonces de ahí ya simplificando 21 sobre 16. Ahí está, la opción A sería la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya empezamos viendo cómo se aplican las fórmulas de los cuadriláteros, específicamente del trapecio. Además, noten que en el cuadrado se descubrió ángulo de 45 grados por la diagonal. Y con ese ángulo de 45 grados es que hemos podido afirmar de que hay triángulo isósceles. Si esto vale 2, esto es 2. Si esto vale 3, esto es 3. ¿Eh? Ahí está. Muy bien. A continuación veamos el problema número 2. Dice, en la figura O es centro de la semicircunferencia. O es el centro de esta semicircunferencia. Luego nos dicen que hay un rombo. BCDO es un rombo. O sea, estos lados son iguales. Ojo, los 4 lados iguales. Nos piden calcular el área del rombo. A veces, para ser más estrictos, los profesores de matemáticas, cuando hacen los enunciados, utilizan la palabra región para definir la región plana, área de la región limitada por el rombo. Para hacerlo más práctico, a veces utilizamos área del rombo de frente, ¿no? Pero se supone que es el área de la región limitada por el rombo. Entonces, a veces voy a usar área del rombo, ustedes ya saben que se está refiriendo a la región plana limitada, ¿no? Para ahorrar tiempo, ¿no? Bueno, nos piden entonces el área del rombo. Lo voy a sombrear en amarillo. Esa área es la que nos piden. Como el rombo es un paralelogramo, el área será semiproducto de las diagonales o base por altura. O si quieren lo puedo triangular, ¿no es cierto? Esto puedo triangularlo trazando este radio. ¿Saben por qué lo triangulo? Porque conozco el radio que vale 4. Entonces, esto también es 4. Pero acuérdense que en el rombo o en la semicircunferencia, esto también es radio, o sea, vale 4. Esto también 4, o sea, todos los lados valen 4. Eso significa de que el área del rombo lo puedo considerar como el doble del área de este triángulo equilátero verde del lado 4. ¿Eh? 2 veces el área del triángulo equilátero verde. Es un triángulo equilátero, ¿cierto? Y el área de un triángulo equilátero por geometría del triángulo, hemos visto una fórmula. Hemos visto que el área de un triángulo equilátero es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Entonces, eso aplico. El lado vale 4, será 4 al cuadrado raíz de 3 sobre 4. ¿De acuerdo? Entonces se simplifica un 4, 4 por 2, 8, 8 raíz de 3. Ahí tenemos resuelto
el problema número 2. O sea, todo está bien ordenado, no se dan cuenta que por los colores se identifican a qué figuras nos estamos refiriendo. ¿Ya? Aquí ese X es el área del rombo, 2 veces el área del triángulo equilátero. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por favor, ¿se ve bien? ¿Me escuchan bien? Quisiera algún retorno, algún feedback para estar seguro de que me están escuchando, ¿sí? ¿Cómo van? ¿Me escuchan? Díganme algo. De repente no me Sí, están profesor, escuchando. Ya, se escucha perfectamente. Más bien a los chicos les pediría que siempre que puedan y oportunamente pueden participar con el micrófono, ¿no? Sería más participativo, más simpática la clase también. ok, gracias Julio. Muy bien, gracias Xiomara, Brisset, Valeria también. Flor, excelente. Milagros, Amparo. Pasemos al problema número 3. Dice lo siguiente. La figura ABCD es un cuadrado. Acá identificamos, esto es un cuadrado. De lado 6. Entonces marcamos, este lado vale 6, 6, etc. Dice que F es punto medio de CD. F, punto medio de CD. Esto vale 3, esto vale 3. Se pide calcular el área de la región sombreada. Su cuadrilátero. Se pide el área sombreada. Muy bien. Entonces, el área sombreada a veces se puede calcular directamente con su fórmula, a veces no, se tiene que hacer de manera indirecta. Entonces, por ejemplo, esta área que nos piden calcular, Sx, podría calcularlo como una resta. Podría ser el área de este triángulo, ¿no es cierto? Menos el área de este triángulo amarillo. La verde menos la amarilla me da el área del cuadrilátero sombreado. Podría ser la primera relación, ¿no es cierto? Entonces por ahí lo vamos a atacar. El triángulo amarillo tiene un cateto que vale 3. Y por acá arriba también hay un cateto que vale 3. Esos dos triángulos amarillos son congruentes por ala. Tienen el cateto 3 igual y los ángulos adyacentes iguales, 90, 90, y además estos ángulos iguales por opuestos por el vértice, este con este. Entonces, esos dos triángulos son congruentes. Entonces, vamos a decir por congruencia ala entre ese sistema de figuras amarillas, ¿no es cierto? Yo puedo afirmar que DE, esto de acá, es igual a esto, vale 6. Ahí está. Entonces el área amarilla ya es fácil, semiproducto de los catetos conocidos. Me faltaría el área del triángulo verde. Entonces hemos deducido que DE vale 6. Para hallar el área verde, me falta esta altura, porque el área del triángulo verde es la base 12 por esta altura sobre 2. Ahora, esta altura la puedo calcular por una semejanza muy simple. Miren. Voy a prolongar esa altura hacia arriba, hasta aquí. Entonces, yo puedo afirmar de que por semejanza, este triángulo es semejante a este verde. Son semejantes. Y la razón es de 1 a 2. Esto vale 6, esto es el doble, 12. Entonces, de la semejanza de esos triángulos, esta altura tiene que ser el doble de la altura homóloga. Y como el total vale 6, entonces deduzco que esto de aquí vale 2 y esto vale 4, el doble. Y compruebo 2 más 4 me da 6. Y compruebo, así como este lado 12 es el doble de 6, esta altura 4 es el doble de su altura homóloga 2. Entonces miren qué rápido. Por la congruencia, DE vale 6 y por semejanza,
yo puedo afirmar que la altura vale 4, esta altura h. H vale 4. Así nomás ya lo indico. Entonces el paso 3 es lo que habíamos planeado. El área sombreada es el área verde menos el área amarilla. El área del triángulo verde es base 12 por la altura 4 sobre 2. 12 por 4 sobre 2. Menos el área de este triángulo amarillo semiproducto de los catetos. 3 por 6 sobre 2. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar 15. Ahí tendríamos la solución del problema 3. No ha sido necesaria ninguna fórmula del cuadrilátero. Es la resta de dos triángulos, el amarillo del verde. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, entonces no hay ninguna pregunta hasta aquí. Vamos a continuar con el problema número 4. Dice, en un trapecio, la palabra clave, ahí está ya dibujado el trapecio, las bases miden 4 y 16, 4 y 16. Y las diagonales 10 y 14. Se pide calcular el área del trapecio, el área del trapecio. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta área. Sabemos que el área es semisuma de las bases por la altura. Conocemos la base, nos falta la altura, entonces vamos a trazar la altura. Esa sería la altura. Y acá afirmamos que el área naranja del trapecio es semisuma de las bases por la altura h. Entonces, como observarán, el problema se reduce a calcular h. A calcular h. Y h lo calculamos aplicando el teorema de Herón. Para calcular h, el teorema de Herón. Previamente tenemos que usar una técnica que hemos usado la semana pasada, la técnica de transformar el trapecio en un paralelogramo y un triángulo. Paralelogramo y triángulo. Entonces, observen, lo que voy a hacer es por el vértice C, trazar una paralela a la diagonal 14. Aquí va. La paralela hasta este punto tal como F. Entonces decimos CF paralela a la diagonal BD. Con eso logramos formar un paralelogramo. Este paralelogramo, vamos a poner en verde. Este paralelogramo verde. En ese paralelogramo verde, los lados opuestos son iguales. 14 igual a 14, o sea, este es 14. Y además 4 igual a 4. Esto será 4. ¿Listo? Pero ¿para qué hacemos eso? Eso lo hacemos para poder construir un triángulo que va a ser este triángulo amarillo. En el triángulo amarillo, h es su altura y su lado lo conocemos, miren. Este lado vale 10, este lado vale 14 y el tercer lado vale 16 más 4, 20. De manera que por Herón, en ese triángulo, podemos calcular h. ¿No? Entonces, paso 3. En el triángulo amarillo ACF, vamos a aplicar el teorema de Herón para calcular h. Triángulo amarillo. Previamente calculamos el semiperímetro del triángulo amarillo. O sea, el semiperímetro del triángulo amarillo, o sea, 10 más 14 más el lado mayor horizontal que vale 20. La mitad sobre 2. Entonces, 24 más 20, 44, la mitad 22.
Ahora sí, h será 2 entre la base 20 por la raíz cuadrada del semiperímetro 22 por 22 menos cada lado. 22 menos 10 es 12, 22 menos 14 es 8, 22 menos 20 es 2. ¿Listo? Entonces de ahí ya tenemos h y lo vamos a reemplazar en 1. Y vamos a obtener el área SX, 8 raíz de 66. Ahí está, la B. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos olvidado el paso de la simplificación de la altura para que ustedes lo confirmen, ¿ya? Pasemos a la siguiente página. Problema número 5. Ahí está. Dice, en un trapecio, una de sus diagonales es perpendicular a un lado. Una de las diagonales. Entonces, voy a trazar esta diagonal AC, es perpendicular a ese lado. Ahí está. Las bases miden 4 y 13. Esto mide 4 y la otra base 13. Y nos piden calcular el área del trapecio. Dicha región cuadrática. Trapecio, el área del trapecio. Entonces sabemos que el área del trapecio SX es igual a la semisuma de las bases por la altura del trapecio. Vamos a poner acá la base menor más la base mayor sobre 2 por la altura del trapecio. Lo voy a pasar por acá. H. Entonces todo el problema está en calcular H. Y esa altura H la podemos calcular en el triángulo rectángulo. Miren, este triángulo es rectángulo por dato. Ahí tengo 5 teoremas de relaciones métricas. Miren que la hipotenusa vale 13. Miren también de que este dato 4 lo puedo trasladar acá. Eso también vale 4. Entonces la parte restante tiene que ser 13 menos 4, 9. Entonces, como segundo paso, en el triángulo rectángulo amarillo, aplicaré una de las relaciones métricas, la relación métrica de la altura, que es la número 2. ¿Qué me dice esa relación? Que la altura al cuadrado es 4 por 9. Entonces de aquí h vale 6 y lo reemplazamos en 1 para obtener el área naranja. Esto nos da 51. De esa manera resolvemos el problema número 5. Ha intervenido de manera importante el triángulo rectángulo amarillo y obviamente el trapecio y además esos segmentos verdes iguales, ¿de acuerdo? 4 igual a 4 por la técnica del rectángulo, lados opuestos iguales. Ahí está. Muy bien. A continuación, veamos el problema número 6. Dice, el área de un hexágono regular A, B, C, D, E, F es 60. Aquí está el hexágono regular de área 60. O es el centro. Por aquí está el punto O. Dice calcular el área de la región ACEO. A, C, E, O. Ajá, nos piden el área de ese boomerang. ¿De acuerdo? Esta área. Ese es el área que nos piden calcular. Como
se trata de un hexágono regular, podemos formar una serie de triángulos congruentes. O sea, podríamos triangular esta figura. Si yo trazo este radio, estas dos áreas son iguales. ¿Está bien? Porque este ángulo es igual a este, los radios iguales. Se forman esos triángulos congruentes. Entonces podemos afirmar que el área SX es 2 veces el área amarilla S. ¿Listo? Ahora, nos damos cuenta que el área S es igual también a ese triángulo, a este triángulo, y aquí habrían dos triángulos iguales, ¿no? O sea, podríamos decir, esto es S, S, y aquí S y S si es que trazo esta línea. Entonces, el paso 2, como el área total es 60, este dato 60 es el área total, yo puedo afirmar que 60 es ¿cuántas veces S? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces S es 60, entonces S vale 10. Se reemplaza en 1 y el área SX será 2 por 10, 20. La A sería la respuesta. ¿De acuerdo? Es un problema cortito, simplemente congruencia de áreas. Ahí vamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces vamos a continuar con el problema número 7. Dice, en un rombo ABCD, allá se ha adelantado el rombo, lados iguales, se traza AG perpendicular a BC. AG perpendicular a BC. Entonces por aquí. Perpendicular. AG vale 4. El ángulo BAG 37. Este. Y nos piden el área de AGC. De AGC. Este trapecio, ¿no? Trapecio rectángulo. El recto aquí y recto aquí. Muy bien. Para hallar esa área, semisuma de las bases por la altura. La altura sí la conozco, es 4, ¿no es cierto? Me faltarían calcular sus bases, las bases amarillas. Y es ahí donde interviene el dato de 37 grados, que ustedes lo conocen bastante. Este es un triángulo notable de 37 grados. Triángulo rectángulo de 37. Ahí se produce el 3, 4, 5. O sea, identificamos, esto será 3 y esto será 5. El lado del rombo 5, esto es 5. Esto también vale 5, como este es 3, la parte restante de la diferencia, 2. Y finalmente, el área del trapecio será semisuma de las bases del trapecio, 5 más 2 sobre 2, por la altura de ese trapecio amarillo que vale 4. ¿Listo? Entonces, de ahí vamos a tener la respuesta. 7 por 2, 14. La B sería la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, para este problema hay dos figuras claves. El triángulo 3, 4 y 5 y el trapecio. Además, por supuesto, el rombo, ¿no? El rombo también es importante porque si no fuera rombo, no podría afirmar de que si este es 5, este es 5. Solamente porque es un rombo y que puede afirmar que los lados son iguales. Muy bien. Entonces, ahí vamos. Tenemos 15 minutos. Estamos a un buen ritmo. Cualquier pregunta, por favor, me pasan la voz para poder conversar y aclarar, ¿ya? Ahí está. Veamos a continuación
el problema número 8. Dice, en un romboide, acuérdense que romboide es un paralelogramo cualquiera. Realmente el romboide es el que tiene lados paralelos, pero los consecutivos diferentes. No confundir con el rombo. En el rombo, lados paralelos, pero los 4 lados son iguales. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Entonces, ese es un romboide, o sea que este lado no tiene por qué ser igual a ese lado. Dice que AC y BM se cortan en O, ahí está. Esto significa M pertenece a CB, M está sobre este lado CB. Y luego nos dicen que hay dos áreas conocidas. El área OCM vale 9, estaría 9, y el área AMD 7. AMD tengo que trazar AM, AMD 7. Eso vale 7. Y nos piden calcular el área total, el área del romboide. ¿Ya? Entonces, nos están pidiendo esta área del romboide. Muy bien. Tengan en cuenta de que en un romboide, si ustedes trazan una diagonal, las áreas formadas son iguales. Estas dos áreas son iguales. Entonces, el área del romboide es el doble de una de ellas. Es el doble de una de ellas. Entonces, noten aquí, si calculo esta área S, si la calculo, ya tendría esta área, que es la mitad del área total. Entonces, esa área S es la clave para resolver el problema, el área S. Entonces, ahí tenemos que hacer uso de un teorema del trapecio que se lo voy a repasar. Aquí, trapecio. En el trapecio, estas áreas opuestas son iguales. Y una de ellas, al cuadrado, es igual al producto de S1 y S2. Eso va a intervenir en el problema. ¿Ya? Mírenlo bien, ¿eh? Áreas iguales y S al cuadrado es S1 por S2. Mírenlo aquí. Aquí podemos afirmar de que esta área es igual a esa área. ¿De acuerdo? Porque aquí se ha formado este trapecio. Entonces, a esta área también la puedo llamar S. Bueno, primero lo primero, el área que nos piden es el área total, que habíamos dicho era el doble de S más 16. Miren, ¿ah? Es el doble de esta área. Y esta área en el gráfico es S más 16. Entonces, todo el problema está en calcular S. ¿Ya? Todo el problema está en calcular S. Entonces, acá ocurre algo interesante. Sabemos que estas dos áreas son iguales. Entonces, en el gráfico del problema, el área de este triángulo es igual al área de este triángulo. Entonces, puedo afirmar que el área AOB más el área S, o sea, esta área más esta, es igual a toda esta área. Es igual a S más 16. Se simplifica S y nos queda que esta área es 16. Miren, ¿eh? Ahí está. Es
esa área vale 16. Entonces, por teorema del trapecio, que se lo voy a poner acá para que quede bien claro. Si este es un trapecio con esta base paralela a esta base, si esta área es 16, esta área es 9 y estas áreas son iguales, el teorema dice que S al cuadrado, o sea, S por S, es 16 por 9. Entonces, el área S, sacando la raíz, esto es 4 por 3, 12. El área S vale 12. Eso lo reemplazo en 1 porque es lo único que me faltaba, ¿no es cierto? Y el área SX será igual a 2 veces 12 más 16, 28, 56. La opción E sería la clave. ¿De acuerdo? Entonces miren bien el problema, ¿no? El paralelogramo amarillo, si le trazo una diagonal, yo puedo afirmar de que esta área es igual a esta área. Por eso es que igualo esto de acá. El área AOB más S es igual a S más 16. Ahí está entonces ese paso. Eso es en esta configuración amarilla. Y el paso 3 es en el trapecio, ¿no es cierto? Estas áreas se calculan de esa forma. Muy bien. Ahí vamos entonces. Tenemos 8 minutos. Hemos hecho los 8 primeros problemas. Estamos a buen ritmo. Vamos a continuar. Problema número 9. El problema 9, bien parecido al problema que acabamos de ver, ¿eh? Es bien parecido. Vamos a verlo con ustedes, ¿ya? Dice, en la figura ABCD es un paralelogramo. En el otro decía que era un romboide, es lo mismo. Un romboide. Esto. ¿Listo? Dice, las áreas ABP y BQC miden 9 y 3. 9 y 3. A ver, el ABP es 9 y el PQC es 3. Se pide el área ABCD, el área amarilla. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces esto es bien parecido al otro, definitivamente. Yo puedo afirmar que en el trapecio que se ha formado, esta área es igual a esta. ¿De acuerdo? En ese trapecio, esas áreas son iguales. O sea, S igual a S. Por lo tanto, ya tengo la ecuación para el área amarilla. El área amarilla es el doble de esta área, porque es igual a esta otra. Y esta área es S más 12. Entonces, 2 veces S más 12. Todo el problema se reduce a calcular S. Y para calcular S, acuérdense el teorema del trapecio. S por S es 3 por esto de acá. Entonces me faltaría esta parte nada más. Y ahí lo que vamos a hacer es igualar el área del triángulo ABC, lo voy a poner inclusive así, área del triángulo ABC con el área del triángulo ADC, para que lo vean, digamos, aquí. El área BC es S más 12. El área ADC, esta área, es el área AQD más S. Entonces, de ahí, este es 12, de ahí se elimina S y el área AQD es 12.
¿Listo? Paso 3, teorema del trapecio que ya lo hemos aplicado en el problema anterior. S por S, S al cuadrado es 3 por 12. Entonces el área S será igual a 6. Y eso lo repasamos en 1 para obtener el área SX. 36. Ahí está. Casi lo mismo que el problema anterior, solamente que acá decía paralelogramo y en el otro decía romboide. Ahí está. Tenemos 4 minutos. Vamos a revisar tranquilamente el problema 10, que es la mitad de los 20 problemas, ¿sí? Dice, en la figura ABCD es un trapecio. Una palabra clave, trapecio. M es punto medio. Ojo, M punto medio de BC. O sea que este segmento es igual a S, punto medio. Las áreas BQM vale 3. Marcamos el BQM, este pequeño vale 3. Y AQD vale 12. El área AQD, esta de acá, la grande vale 12. Y nos piden calcular el área del trapecio ABCD. Muy bien. O sea, nos piden toda esta área, el área de este trapecio. ¿Está? Muy bien. Entonces, acá ya la experiencia nos está indicando que apliquemos esta propiedad del trapecio, que la voy a volver a repetir porque es importante, es el favorito en los exámenes. Estos triángulos tienen igual área. Esos triángulos tienen igual área. Entonces, para aplicar eso, necesito un trapecio con sus diagonales. Entonces, lo que voy a hacer es unir M con D. Ahí está. Entonces, en el trapecio de bases BM y AD, yo puedo afirmar que el área de este triangulito, este, es igual al área de este triangulito. Lo voy a poner en celeste. En color celeste. Esta área celeste es igual a esta área celeste. Esas áreas son iguales. Entonces, esas áreas iguales, si las llamamos S y S, se calculan pues con el S por S, S al cuadrado, es 3 por 12, 36, entonces sale 6. Esta área es 6 y esta área es 6. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora, como me piden el área total va a ser la suma de todos esos triángulos que hay. Miren, conocemos el área 6, el área 3, el área 6 y el área 12. La única área que me está faltando es el área MCD. Me está faltando esta área verde. Para calcular esa área verde, lo que hay que hacer es darse cuenta que en este triángulo, que lo voy a poner en verde, en este triángulo verde, ahí, en ese triángulo verde, como M es punto medio, esta recta es mediana de ese triángulo. Y todos sabemos, paso 2, que por el teorema de la mediana, si esto es mediana, esas áreas son iguales. En nuestro problema esta área 3 más 6, 9,
Por lo tanto, el área de este triángulo también tiene que ser 9. Entonces, esta área es 9. ¿Ah? Entonces decimos el área MCD vale 9 por el teorema de la mediana de áreas. ¿Ah? Entonces, finalmente, ya el área del trapecio naranja, será pues la suma de todos esos triángulos, ¿no? El celeste 6 más el otro celeste 6, más el 3, más el 12, más 9, que es el verde. Y eso nos va a dar 36. Ahí está. Muy bien, continuamos en la próxima hora. Tenemos los 10 problemas restantes. Gracias.